revelado lo increíble que hizo un millonario cuando una joven embarazada no tenía dónde ir. El sol se ocultaba lentamente detrás de los altos edificios, proyectando sombras alargadas sobre las calles de la ciudad. Valeria, con su bolsa desgastada y una creciente angustia en el estómago, miraba a su alrededor, sintiéndose como un pez fuera del agua. A solo unas semanas de enterarse de su inesperado embarazo, había dejado atrás el pequeño pueblo que había llamado hogar, ahora demasiado nublado por el juicio y la crítica. Sola y asustada, llegaba a un lugar que prometía oportunidades, pero que también la amenazaba con el caos que no podía controlar. En su mente resonaban las palabras de su madre: hay que tener cuidado, Valeria. La ciudad devora a los inocentes. Pero no había opción, necesitaba un refugio. Así fue como encontró el albergue, un humilde espacio donde las esperanzas se entrelazaban con desilusiones. Las primeras noches fueron las más duras, llenas de insomnio y dudas. Las mujeres a su alrededor compartían historias de esfuerzo y dolor, y aunque la solidaridad era palpable, Valeria sentía un abismo entre ella y las demás. Su futuro parecía desvanecerse con cada día que pasaba, abrumada por la soledad y el temor que la invadía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días en el albergue comenzaron a mezclar la rutina con la desesperación. El llanto del bebé que llevaba dentro resonaba en su mente como un recordatorio constante, incapaz de liberarse de la angustia que la mantenía despierta. Valeria, una mujer acostumbrada a soñar con un futuro brillante y lleno de posibilidades, ahora enfrentaba un abismo. La idea de ser madre se tornaba en una sombra aterradora, la soledad y la falta de apoyo la hacían dudar de su capacidad para criar a un hijo en un lugar donde nada parecía seguro. Fue en una de esas noches, mientras contemplaba el oscuro horizonte desde la ventana del albergue, que sus pensamientos se cruzaron con otros que empezaron a empujarla hacia adelante. Maximiliano, su nombre apareció en su mente como un rayo de luz. Un empresario que había sido mencionado en los periódicos, un hombre que hacía todo lo posible para mantener su imagen impecable. Pero Valeria también sabía que la imagen de Maximiliano se desvanecía en la soledad. ¿Podría él, con su vida tan distinta a la suya, ser una respuesta a sus preguntas y temores? La idea de cruzar caminos con él la llenaba de temor. ¿Se atrevería a acercarse a alguien que pertenecía a otro mundo? Pero en su interior había algo que la empujaba. La presión de lidiar con su situación se hacía imposible de llevar, y la soledad le estaba robando la paz. La realidad la golpeaba con fuerza, y la lucha dentro de ella se intensificaba. Es así como, en esta vorágine de incertidumbre, Valeria se preparaba para enfrentar un dilema moral que desdibujaba los límites de sus decisiones. La batalla entre aceptar su nueva vida o luchar por sueños que parecían lejanos se tornaba una lucha día tras día. Todo se acercaba a un punto crítico, y el eco de su voz interna se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué camino elegiría al final? ¿Seguiría las expectativas de los demás o se atrevería a reclamar su propia historia? La tensión era palpable, el aire denso y pesado con la angustia de un futuro incierto. Valeria sabía que lo que estaba por decidir cambiaría su vida para siempre. Los días comenzaron a mezclarse en la rutina del albergue y la ansiedad de Valeria se tornó omnipresente. Aunque las mujeres a su alrededor compartían sus batallas, ella sentía una desconexión creciente. La dulzura de las palabras de aliento chocaba con la dureza de su realidad. El eco del llanto no solo visitaba sus noches, lo sentía en su interior, como un recordatorio de su nueva responsabilidad. En lo profundo de su ser, la voz de la duda y el miedo murmuraba que no estaba preparada para ser madre. De repente, la idea de buscar a Maximiliano se convirtió en una necesidad más que en un simple deseo. Se preguntaba si su imagen de empresario exitoso ocultaba una vulnerabilidad similar a la suya.
La tentación de establecer un contacto se volvía cada vez más fuerte, y decidida a dar el primer paso, comenzó a esbozar un plan. Tal vez él podría ofrecerle una salida, quizás, aún éramos más que dos desconocidos, y su vida podría entrelazarse de alguna manera con la suya. Con su mente llena de dudas, se dedicó en secreto a investigar sobre él. Pasaba horas en la biblioteca pública, saboreando noticias y fotografías de su vida. Maximiliano era un hombre de acción, un liderazgo palpable en cada palabra. La admiración se mezclaba con el anhelo de encontrar un camino que la ayudara a salir de su angustiante situación. Una tarde, en medio de sus lecturas, encontró un artículo que anunciaba la apertura de una nueva empresa en la que él estaba involucrado. Fue en ese momento cuando decidió que debía asistir al evento de lanzamiento. La excitación la invadió, pero sabía que a veces los riesgos eran necesarios para obtener lo que se desea. Lo que no sospechaba era que este evento sería el escenario de su primer gran enfrentamiento con un mundo que hasta ahora le había parecido distante e intimidante. Bajo el tenue brillo de las luces del evento, Valeria entró en un espacio que parecía repleto de posibilidades. Cada paso que daba era pesado por la duda, ¿qué tendría que ofrecer en medio de tanta opulencia? Se sentó en una esquina, observando a los asistentes corretear por el lugar, hablando de sueños y alianzas. Ella era una extraña en un mundo que no conocía, pero había decidido que esa noche sería la noche en que se atrevería a salir de su zona de confort. A medida que las horas transcurrían, la soledad se hizo más pronunciada. Sin embargo, un destello de determinación comenzó a surgir en su interior. Traía consigo el sueño de no solo ser madre, sino también de reclamarse a sí misma en un nuevo contexto. Debía hacer algo, quedarse al margen no era una opción. Finalmente, después de pensar repetidamente en la posibilidad de acercarse a Maximiliano, tomó una decisión inesperada. En lugar de buscarlo directamente, decidió observarlo, estudiar sus interacciones y la forma en que respiraba el aire de éxito que parecía envolverlo. En el fondo, sabía que ese gesto era más para ella que para él. La necesidad de reclamarse como parte de su historia la empujaba a construir la confianza que le había faltado. Pero, mientras se esforzaba por reunir valor, algo llamó su atención, un grupo de personas había comenzado a murmurar sobre rumores de la vida privada de Maximiliano. Sus nombres flotaban en el aire como flechas, y la intriga aumentaba. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mirada del empresario se había posado brevemente sobre ella. ¿Había notado su presencia? Esa conexión fugaz alteró su calma, dejándola suspendida en la incertidumbre. Ahora Valeria no solo estaba enfrentando su propia historia, sino que también se adentraba en la complejidad de un mundo que prometía ser tanto una salvación como un campo de batalla. Las decisiones que tomaría a continuación podrían alterar su destino de maneras que aún no podía imaginar. Ella sabía que era momento de salir de la sombra. Volviéndose hacia el evento, sin siquiera comprenderlo del todo, se sentó frente al precipicio de su posible futuro, lista para lanzarse al vacío. ¿Sería este el comienzo de un cambio significativo o una trampa disfrazada de oportunidad? Valeria tomó una respiración profunda, empujando hacia el fondo los susurros internos que le aseguraban que no era el lugar adecuado para ella. Las luces brillantes reflejaban la incertidumbre en su rostro, y un mar de rostros desconocidos se movía a su alrededor, cada uno con una historia y un propósito. Sin embargo, ella había llegado con un objetivo que superaba su angustia personal, conectar con el hombre que, en su mente, representaba una posibilidad de futuro mejor. A medida que se sentaba, su mente giraba frenéticamente. La oportunidad de interactuar con Maximiliano se sentía tan cercana y, a la vez, tan alejada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sufriendo por el miedo a un reto inimaginable, sentía el cosquilleo de la decisión. La mirada de Maximiliano retumbaba en su memoria. Su forma de moverse, de hablar, la seguridad que parecía irradiar. Sin embargo, la figura imponente de él también le causaba una profunda inseguridad. ¿Qué podía aportar ella a la mesa? Esta pregunta volvió a surgir mientras un grupo de asistentes se reía y celebraba, y Valeria envidiaba su fluidez en ese ambiente. De pronto, como si el destino tuviera su propio sentido del humor, un pequeño percance la llevó a tener el primer contacto visual verdadero con Maximiliano.
Una copa se derramó cerca de ella. Instintivamente, se movió para ayudar, y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron. Fue un momento electrizante. Ella, una mujer que en ese instante se sintió como un epílogo al que muchos ya habían renunciado, y él, el hombre que podría ser su salvación. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz resonando con una calidez que inconscientemente le trajo consuelo. Las palabras no fluyeron de sus labios como lo había anticipado. En su lugar, la timidez se transformó en un remolino de ansias no expresadas. Esa pequeña interacción se volvió el catalizador que la empujó hacia una dirección desconocida pero prometedora. El aire cambió, un velo de formalidad se levantó y el espacio que los rodeaba se tornó relevante. Sin embargo, Valeria no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por el encanto del momento. Mientras él seguía hablando, Valeria se encontró evaluando cada palabra, cada gesto, cada expresión. Había algo en Maximiliano que la atraía, pero también la llenaba de dudas. ¿Realmente valía la pena arriesgarse a tocar su historia? Solo estaba empezando a comprender la suya. A pesar de eso, la chispa de su conexión le hizo preguntarse si había más que explorar en su propio ser. ¿Qué podía ofrecer más allá de su situación actual? Con esa noble lucha en mente, tomó la decisión de soltar sus ataduras autoinfligidas. Ella tenía una voz, y tenía que usarla. Con la mente en orden, se acercó y se presentó. Las palabras fluyeron, algunas tropezadas, pero cada una estaba cargada de una sinceridad inquebrantable. Había una chispa de autenticidad en su manera de ser que, inesperadamente, cautivó a Maximiliano. A medida que compartían unas breves palabras, Valeria sintió como las sombras en su pecho se desvanecían lentamente. Este contacto, aunque fugaz, volvió a activar su deseo de revalorar su vida. A medida que la conversación se desarrollaba, ella empezó a revelar más sobre sus sueños, sus ansias por ser madre y cómo eso podría integrarse en su futuro. Por primera vez, ella se vio no solo como una joven embarazada, sino como una persona con un propósito. La interacción se tornó en un momento decisivo donde Valeria comprendió que su verdad podía ser respetada y tal vez apoyada. Sin embargo, no antes de que un tono grave interrumpiera su diálogo, apoderándose del ambiente con un halo de tensión. Un grupo de personas que orbitaba alrededor de ellos empezó a murmurar, y Maximiliano se volvió hacia ellos. Valeria sintió cómo la incertidumbre se apoderaba de ella nuevamente. ¿Realmente había encontrado el valor para abrirse a una nueva posibilidad, o esta era solo otra ilusión? La pregunta la dejaría despierta por la noche, anticipando hacia dónde la llevarían sus decisiones. Sabía que lo que había construido en esos pocos minutos podría ser la clave de un futuro brillante o el final de cualquier esperanza. El eco de una adquisición inminente, un rumor incipiente y las miradas curiosas que los rodeaban no hicieron más que agravar su ansiedad. Justo cuando pensaba que podría tener a Maximiliano al alcance, se dio cuenta de que sus acciones deben ser estratégicas, medidas y enérgicas. ¿Podría arriesgarse a mostrar su vulnerabilidad así, sin más? Mientras la música del evento se desvanecía, Valeria se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Ahora quedaba una pregunta que resonaba en su mente y la desbordaba: ¿sería capaz de desafiar las expectativas que la rodeaban y convertirse en la arquitecta de su vida? La respuesta a este dilema se entrelazaba con lo que aún debía descubrir no solo acerca de Maximiliano, sino de ella misma. ¿Podía ser este el punto de inflexión que cambiaría su destino por completo? Valeria sintió el corazón latir con fuerza en su pecho, mientras observaba a Maximiliano alejarse un momento, sumido en una conversación con otros asistentes. La expectación que había generado su breve conexión dejaba una mezcla de emoción y ansiedad. Cada susurro y mirada dirigida hacia ella reforzaba sus inseguridades, pero también la impulsaba a seguir adelante. La verdad era que había cruzado un umbral, ¿pero ahora qué? Se quedó quieta un momento, dejando que la música envolviera sus pensamientos. Ese instante fugaz compartido con Maximiliano había encendido algo dentro de ella, la necesidad de no solamente ser vista, sino de ser reconocida por quien realmente era. Esto la llevó a una profunda reflexión: ¿quién era Valeria en este mundo? No solo una joven embarazada o alguien con un pasado complicado, sino una mujer capaz de marcar la diferencia en su propia historia.
El grupo de risas a su alrededor se desvaneció mientras su mente procesaba la necesidad de actuar. La incomodidad que había sentido anteriormente se transformó en determinación. Con un nuevo sentido de urgencia, decidió que esta era su oportunidad. La voz de Maximiliano resonaba en su cabeza, un hombre como él no solo era un alivio, sino también una posible inspiración para su propio crecimiento. Se acercó nuevamente al grupo, respirando hondo. La incomodidad se volvió un eco distante. Ella podía sentir el interés en los ojos de Maximiliano cuando lo saludó de nuevo. ¿Puedo interrumpir?, preguntó, dejando caer su voz con una confianza renovada que desconocía poseer. El grupo se detuvo en un instante, intrigado por su presencia. Maximiliano sonrió, una expresión que iluminó su rostro, y eso le dio el coraje que necesitaba. Quería agradecerte por tu amabilidad antes, comenzó Valeria, concentrándose en maximizar cada palabra. No sabía que encontraría un soporte emocional aquí. He estado lidiando con muchas cosas, y encontrar a alguien que realmente escuche es invaluable. El ambiente se volvió un poco más cálido, algo que parecía muy lejos de la animosidad que había sentido al comienzo. La conversación en la que se habían enfrascado se detuvo mientras Maximiliano dirigía su atención completamente hacia ella. Siempre es un placer ayudar. A veces, solo necesitas hacer la conexión adecuada, ¿no crees? Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta. Solo tenía que ser auténtica, y eso era suficiente. La duda era un monstruo que había creado y alimentado en su mente, ahora sentía que podría domarlo. Con cada respuesta que daba, empezó a descubrir fragmentos de una Valeria que había dejado de lado por miedo. Mientras la conversación avanzaba, Valeria también empezó a releer las miradas de los otros presentes. Notó que muchos estaban más centrados en ella de lo que había supuesto. Hombres y mujeres se interesaban por su historia, por su viaje. Esa aceptación la motivaba más que nunca a seguir empujando a su propia voz al frente. Había algo que estaba despierta dentro de ella y, por primera vez, era un fuego que no le daba miedo. Maximiliano hizo una pregunta inesperada que la sorprendió. ¿Cuál es tu sueño más grande, Valeria? Ella vaciló, pero no por mucho. Las palabras fluyeron casi de manera orgánica. Quiero ser madre, pero también deseo tener mi propia carrera, un espacio donde pueda crear y ayudar a otros. Me gustaría que mi hija creciera viéndome como un ejemplo de fuerza y valentía. El silencio que siguió a su confesión se sintió cargado de significado. Hubo un reconocimiento en la mirada de Maximiliano, algo que resonaba profundamente con ella y provocaba una llama de esperanza. La vida que deseaba no parecía tan distante en ese momento. La conversación continuó, cada palabra alimentando un fuego de autoconfianza que Valeria no conocía. Pero todavía había un dilema en el aire, la realidad de su situación la seguía acechando. Un repentino tono de voz interruptor hizo eco en el ambiente, llevándola de nuevo hacia la incertidumbre. Era un conocedor apuesto de la esfera empresarial que llegó como un tornado, imponente y arrogante. ¿Qué hace una joven como tú en un lugar así?, preguntó con una sonrisa arrogante. Las miradas en la sala podían volverse de interés a juicio en un instante. La expectativa en el ambiente aumentó nuevamente, y Valeria sintió como sus mejillas se sonrojaban. Este era el momento para reafirmar su posición. Pero, ¿cómo podía responder ante la provocación, reafirmando su valor y el viaje que recién comenzaba? La autoconfianza era una danza delicada, y Valeria sabía que el próximo paso podría definir su futuro. Con cada mirada expectante, sintió que su mundo se encogía, pero también expandía sus posibilidades. Se dio cuenta de que la vida estaba invitándola a ser fuerte, a ser resistente. ¿Podría vencer este reto? El eco de su voz resonó dentro, y ella se preparaba para tomar una decisión audaz y confrontativa. Pero lo que no comprendía era que la respuesta que brindara no solo alteraría esa noche, sino que también pavimentaría el camino para la mujer en la que se estaba convirtiendo. ¿Sería capaz de desafiar a ese antagonista, afirmándose no solo como madre, sino también como mujer empoderada? Las respuestas que buscaba aguardarían tras su próximo movimiento. Valeria tomó aire, el peso de la mirada del recién llegado aún recayendo sobre ella. El reto que se presentaba era más que una simple provocación,
era una interpelación directa a su identidad. En medio de una habitación llena de personas, se sintió atrapada, un pez en un tanque, pero fue justo entonces cuando recordó lo que había descubierto en su breve diálogo con Maximiliano: autenticidad, no perfección, era el camino hacia su empoderamiento. En realidad, estoy aquí para aprender y conectar. Territorio de mentes abiertas y oportunidades, respondió Valeria, su voz resonando con una confianza renovada, aunque todavía incrédula en la medida en que sus palabras eran recibidas. Miró a los demás en busca de apoyo, y vio cómo algunos asintieron, como si la animaran a continuar. La sonrisa arrogante del nuevo entrante se desvaneció un poco, dejando al descubierto un ligero atisbo de sorpresa. No hay espacio para inexpertos en este ámbito, replicó él, dejando la frase caer como una piedra en un estanque. Las ondas de tensión se propagaron en el aire, y Valeria sintió que debía cambiar la corriente de la conversación. ¿Qué crees que hace falta para tener éxito en el mundo de los negocios? ¿Solo tener un perfil impresionante o también debes tener una historia real que contar? Los murmullos a su alrededor se apagaron, y la atención se centró en ella, como si hubiera iniciado un pequeño juego. Eso era lo que quería, atraer el foco hacia su voz, dejar claro que su presencia valía tanto como la de cualquiera en ese salón. Su corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la adrenalina la empujaba hacia adelante. La experiencia no se cuenta únicamente en cifras, también se mide en valentía y en la voluntad de enfrentar adversidades. Esa afirmación aulló en el espacio, resonando más allá de sus dudas internas. Valeria vio surgir un interés genuino en algunas miradas y eso le dio fuerzas. Comenzó a describir rápidamente cómo había aprendido a enfrentar el miedo dentro de sí misma, su búsqueda de significado al ser madre y su aspiración de crear un futuro que valiera la pena. Aquella noche, las palabras brotaban como luces estroboscópicas, guiándola al reconocimiento de su propio valor. El hombre arrogante la interrumpió de nuevo. Hablas de valor y de historias. ¿Pero esa niña que llevas dentro te prepara para ser la madre y profesional que deseas ser? Nadie puede hacer todo a la vez. El comentario la atravesó como un dardo, desafiando cada parte de su identidad. Sin embargo, eso encendió otra chispa en su interior. No pretendo ser perfecta. Pero estoy aquí, de pie firme, dispuesta a aprender. No la madre perfecta, sino la madre que debe ser. Las palabras resonaron con una resonancia inesperada, y Valeria sintió que ese fuego que había comenzado a arder se convertía en una hoguera. La incredulidad en la mirada del hombre, ya no era de burla, sino de asombro. Tal vez él no esperaba que una joven embarazada se atreviera a desafiarlo, y esa percepción errónea la volvió más fuerte. El grupo a su alrededor se empezó a animar, el cambio de dinámica era palpable. La conversación se transformaba, la atmósfera se distendía y Valeria comprendía que ese era el poder de la vulnerabilidad, conectar desde la verdad, desde el desafío. Mientras el hombre arrogante comenzaba a entender que había subestimado a Valeria, ella se dio cuenta de que cada mención de su embarazo no era un obstáculo, sino un aspecto que enriquecería su historia. Llenándose de determinación, se propuso continuar esa conexión con los demás, a crear un espacio de diálogo. Aunque su corazón aún latía con fuerza, ahora palpitaba por emoción, no por miedo. Era un capitán surcando mares inciertos, dispuesto a navegar cualquier tempestad. Maximiliano, desde una esquina, observaba con aprobación. Valeria no solo había superado una barrera, había abierto una puerta. Deberías contarnos más sobre tus metas y cómo planeas lograrlas, sugirió él, lanzando un puente entre los presentes y ella. Esa simple propuesta reveló que había encontrado un aliado. Valeria contempló a su alrededor, cada mirada parecía decirle que estaba lista para seguir luchando por su lugar en este ámbito. Pero una verdad inquietante se filtraba en su conciencia: si había logrado dar este paso hacia la autoconfianza, cuanto más podía lograr. El aire se tensó con la anticipación de lo que vendría. Un brillo espetó al fondo, y Valeria sintió que algo nuevo y oscuro comenzaba a gestarse en su mente. ¿Y si sus verdaderos desafíos apenas estaban comenzando? La inquietud se instaló en su pecho. La noche ofrecía promesas, pero también peligros que aún no había enfrentado. En el fondo de su mente, una frase reverberaba: lo mejor está por venir.
Pero, ¿sería capaz de soportar lo que eso implicaba? Sus pasos hacia adelante parecían firmes, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbres que la harían cuestionarse a sí misma. ¿Podría mantener esta nueva fortaleza si el terreno se agrietaba bajo sus pies? La velada no había terminado, y el juego apenas comenzaba. Su verdadero desafío la estaba esperando más allá de esa noche. El murmullo en la sala comenzó a subir como un maremoto, y Valeria sintió la presión de las expectativas pesando sobre sus hombros. Un desafío tras otro se abría ante ella, como puertas de un laberinto sin fin. Con la determinación como escudo, se enfocó en la voz de Maximiliano, que la había lanzado a esta nueva realidad. Era una invitación a reflexionar sobre sus metas, a definirse más allá de los estereotipos que la rodeaban. La incomodidad de ser observada ahora parecía energizarla. Lo que quiero es construir algo significativo. Una empresa que no solo persiga el lucro, sino que también deje un legado, comenzó Valeria. Su voz se volvía más firme con cada frase que pronunciaba. Hablaba de una plataforma que pudiera conectar a mujeres jóvenes, especialmente a aquellas que estaban en la misma encrucijada que ella. El deseo de empoderar a otras resonaba en lo más profundo de su ser. De repente, una nueva pregunta surgió desde el fondo de la sala. Pero, ¿qué sabes sobre los negocios? ¿Tienes la experiencia necesaria? La voz, grave y desafiante, pertenecía a un inversionista conocido por su falta de tolerancia hacia los novatos. La incredulidad inundó la atmósfera, como si la sala entera estuviera conteniendo la respiración. El golpe la llevó a cavilar. ¿Cuán cierto era que la experiencia se medía en años y cifras? Mientras su mente corría, Valeria recordó las lecciones que había aprendido en su vida personal. La maternidad le había enseñado a adaptarse y a manejar el caos. La vida misma había sido su maestra, aunque no siempre fue fácil. Lo que sé es que cada mujer tiene una historia que contar. Y las historias son más poderosas que cualquier cifra. Su respuesta provocó una reacción mixta, algunos asistentes aplaudieron suavemente, mientras otros murmuraban entre ellos, intrigados pero escépticos. La tensión palpitante le reveló que cada confrontación era otra oportunidad, un campo de batalla donde podría demostrar su valía. La vulnerabilidad se transformó en su aliada, convirtiendo esos momentos de duda en plataformas de apoyo. Mientras continuaba, Valeria se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de dudar. En un instante de lucidez, entendió que compartiendo su viaje, podría movilizar emociones y provocar conexiones genuinas. Era el momento de abrirse más. Embarazo, maternidad y negocios. Para mí, no son mundos separados. Todo está entrelazado. La atención había cambiado, no era solo un enfrentamiento contra sus críticos, sino una invitación a un diálogo auténtico. Lo que había comenzado como un reto se convertía en un espacio donde podía empoderar a otros a encontrar su voz. La idea de crear una red de apoyo se convirtió en su estandarte, su propósito tangible. La energía en la habitación comenzó a cambiar. Más que una joven embarazada, ahora se veía a sí misma como una innovadora, una líder en gestación. Pero, en el fondo de su mente, comenzó a brotar una inquietante pregunta: ¿tendría lo que se necesitaba para hacer frente a las expectativas del mundo empresarial? Con cada palabra, crecía y se transformaba, pero la duda seguía acechando. Era como estar frente a un precipicio. Con la sala ante ella, la pregunta continuaba resonando. A menudo, las decisiones que más temía tomar eran las que mandaban un mensaje poderoso al universo. Sin embargo, una sombra de temor se cernía sobre su ambición. ¿Estaría dispuesta a fracasar para aprender y, a su vez, prosperar? Sin embargo, en ese preciso momento, mientras sus compañeros de conversación la miraban, una idea brillante surgió en su mente. Valeria podía comenzar a dar forma a su red, su proyecto, lo que había imaginado apenas unos minutos antes podía convertirse en real. La posibilidad de hacer una diferencia palpable en la vida de las personas era ferozmente atractiva, y sabía que el camino por delante era complejo, pero ya nada podría detenerla. Con un nuevo sentido de dirección, Valeria alzó la vista, encontrando en el rostro de los demás no solo curiosidad, sino una mezcla de asombro y reconocimiento. Esa noche,
había abierto una compuerta, y la tormenta que se venía podría llevarla hacia donde nunca había soñado. Justo cuando el impulso la llevaba a compartir su idea definitiva, una voz poderosa cortó la tensión del aire. Dime más, ¿cómo piensas financiar esto? Necesitas inversión, y el camino no es fácil. La competencia había comenzado a tomar nota, pero el mero hecho de que le hubieran preguntado significaba que la conversación se había elevado a un nuevo nivel. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. Cada desafío que enfrentaba era ahora un peldaño, una oportunidad de demostrar su valía. Pero en el fondo, una pregunta aún persistía: ¿sería capaz de confrontar no solo a sus críticos, sino también a sus propios miedos y limitaciones mientras escalaba hacia su verdad? La noche apenas comenzaba, y había mucho más en juego de lo que había anticipado. El juego estaba subiendo de nivel, y ella empezaba a entender que cada respuesta la acercaba más a una revelación personal que podría cambiarlo todo. La sala se había convertido en un campo de batalla emocional, y Valeria sentía el sudor en la frente. La pregunta directa sobre la financiación era como una puñalada, pero en vez de paralizarse, la impulsó a buscar en su interior. Cada parte de ella le gritaba que estaba en el lugar correcto, que este era el momento decisivo de su vida, pero los temores incesantes empezaron a aflorar. Para mí, lo esencial no es únicamente el dinero, sino cómo podemos construir juntas desde la experiencia de cada una, respondió valientemente, intentando mantener la voz firme. Sentía su pecho expandirse con cada palabra, decidida a no dejar que su inseguridad la dominara. Podemos formar alianzas, crear un nexo con mentores que crean en nuestras historias, en nuestra capacidad para reescribir las normas del emprendimiento. Mientras hablaba, su mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Dónde conseguiría el apoyo que necesitaba? Recordó a algunas mujeres a quienes había conocido durante su embarazo o a esas que había escuchado en charlas sobre emprendimiento. Con cada imagen que se le presentaba, nacía una posibilidad, una charla a la que asistió, una historia inspiradora que había compartido con una amiga, una semilla que se plantaba en su mente. La sala, poco a poco, iba absorbiendo su confianza. Comenzaron a interesarse realmente por sus ideas. Las miradas escépticas se convirtieron en expresiones de atención. Podría buscar financiamiento a través de inversionistas que valoren la diversidad y la inclusión. Hay fondos destinados a proyectos sociales que buscan generar impacto tanto económico como humano, continuó, notando que la conversación empezaba a fluir en una dirección más cooperativa. Pero sobre todo, la clave será demostrar la potencialidad del mercado, de las historias que están esperando ser escuchadas y vividas. Una chispa de determinación encendió su interior. Esa idea de formar un ecosistema, donde cada mujer pudiera no solo encontrar solidaridad, sino también membresía activa, resonaba en su pecho como un tambor. Si lograba establecer una red de apoyo sólida, podría abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Puedo usar redes sociales para construir esta comunidad, diseñar un modelo que cambie no solo nuestras vidas, sino también la de nuestras próximas generaciones. Esto es más que un negocio, es un movimiento, declaró, notando que su propio fervor comenzaba a contagiar a algunos en la sala. Sin embargo, aunque la presentación parecía progresar, Valeria sabía que aún había dudas que debía enfrentar. En su interior, una voz seguía cuestionando su capacidad. Había sido madre y había enfrentado desafíos personales, pero emprender parecía ser un terreno completamente diferente. Memores sobre la lucha, la exigencia y el compromiso necesario iban brotando, dejando latente la preocupación de si realmente podía ser la líder que deseaba ser. En medio de su explosión de energía, una parte de ella temía que detrás de cada respuesta a las preguntas del público se escondieran acciones que no podía controlar. A su mente acudía el eco de la voz escéptica: ¿realmente tienes lo que se necesita? Tan inmersa estaba en sus pensamientos, que no se dio cuenta de que la conversación había tomado aún más fuerza a su favor. ¿Y si un grupo de inversores reconocieran el potencial de esta red? Se atrevió a preguntar con el corazón en la mano. Fue en ese instante que Maximiliano se sumó a la conversación, apoyando su iniciativa. Valeria, he percibido tu autenticidad y tu pasión. El miedo a fracasar puede ser paralizante, pero la voluntad de avanzar y establecer conexiones es lo que verdaderamente importa en este juego.
Estoy dispuesto a ayudarte a hacer un primer acercamiento con algunos contactos. Las palabras de él fueron como un faro en la niebla. El camino aún era incierto, pero el apoyo que necesitaba empezaba a gestarse. Aún así, no podía ignorar que cada decisión llevaba consigo la carga de su propio temor. Con un nudo en el estómago y una mezcla de emoción y ansiedad, sintió que estaba a punto de saltar al abismo conocido. Siendo su propio ancla en este océano de oportunidades, comenzaba a preguntarse si, al final, su deseo de empoderar a otra sería más fuerte que sus dudas. La noche continuaba, y con cada paso, continuaba definiendo no solo su idea, sino también el tipo de líder que quería ser. Justo al cerrar su intervención, escuchó otra voz en el fondo de la sala: «Está bien, Valeria, pero, ¿qué harás si reinviertes y no obtienes el resultado esperado?». Esa pregunta dejó un eco en su mente, un recordatorio de que cada avance estaba necesariamente amarrado a la incertidumbre. Valeria sintió una ráfaga de coraje, dispuesta a afrontar el reto. Pero sabía que la respuesta a esa pregunta determinaría el rumbo de su vida. Y ahora no solo se trataba de su viaje, sino de cómo enfrentaría la prueba que significaba crear algo desde cero, pues cada paso sería una prueba de sus propios valores y límites. ¿Sería capaz de sostenerse ante la adversidad y, al mismo tiempo, empoderar a las demás en la lucha? El momento de la verdad se acercaba rápidamente. Valeria salió de la sala con una mezcla de adrenalina y agotamiento. Había enfrentado un mar de emociones, y aunque se había mantenido firme, las dudas continuaban arremolinándose en su mente como un viento violento. La pregunta sobre la reinversión resonaba en su cabeza, cada palabra un recordatorio de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Mientras caminaba hacia su auto, sintió el peso de la noche caer sobre sus hombros. Era el momento de cristalizar el propósito que había gestado durante años y que había sido la respuesta a una búsqueda personal al borde del abismo. Pero, ¿realmente estaba lista para dar ese paso? Las dudas regresaban, esa voz crítica que nunca la dejaba a solas la interrogaba una vez más. ¿Era capaz de manejar no solo sus propios miedos, sino también las expectativas que ya comenzaba a sentir de los demás? Al llegar a casa, se sentó en la mesa del comedor y abrió una libreta en blanco. Era su refugio. Las páginas en blanco siempre habían sido un lugar seguro para plasmar sus ideas, inseguridades y sueños. Comenzó a escribir con fervor, delineando cada parte de su presentación. Uno a uno, redactó los posibles escenarios que podía ponerse: ¿qué pasaría si fracaso? ¿Y si la comunidad que quiero crear nunca se materializa? Si no puedo conseguir la financiación, ¿qué alternativas tengo? Poco a poco, la escritura se convirtió en una forma de enfrentar su voz crítica. Se obligó a plantearse cada situación y descubrir soluciones para cada una de ellas. En lugar de permitir que las dudas la paralizaran, decidía convertirlas en desafíos. La posibilidad de que todo lo que había soñado quedara en papel en blanco la incomodaba, y esta incomodidad la motivó a seguir escribiendo. Mientras anotaba estrategias, empezó a bosquejar un plan claro sobre cómo buscar inversionistas. Conocía algunos canales a través de los cuales podría acercarse a personas influyentes. La idea de grabar un video donde compartiera su historia personal y el propósito detrás de su negocio nacía entre líneas. Sabía que la autenticidad podría atraer a quienes buscaban un impacto real en sus inversiones. Por primera vez, la incertidumbre dejó de ser un monstruo que la devoraba y se transformó en un compañero que la retaba a demostrar su valía. En su proceso de escritura, se dio cuenta de que había algo más grande en juego. No era solo su sueño, era también un legado para su hija y otras mujeres que la seguirían. Preocupaciones sobre el tiempo se mezclaban con la esperanza de que su historia pudiera cambiar la narrativa del emprendimiento femenino. Pero lo que más la inquietaba era cómo enfrentar la posible traición de sus expectativas. Había escuchado historias de mujeres que lucharon con la decepción y el desengaño en el camino de su éxito. Era inevitable preguntarse si el temor de fracasar se convertiría en su mayor adversario. Cansada, recostó la cabeza sobre la mesa, y en ese instante, una decisión se fraguó en su interior. Sabía que no podía seguir siendo una espectadora de su propia vida, y es que al menos debía intentarlo. No solo por ella, sino por todas las que una vez habían dado pasos en falso y se levantaron para contar su historia.
La noche pasó rápidamente, y cuando el día amaneció, Valeria se sintió renovada, el miedo había sido transformado en acción. Con una nueva convicción, se dirigió a su computadora y empezó a investigar sobre los fondos de inversión que buscaban proyectos centrados en mujeres empresarias. Era el momento de abrir las puertas y presentar su visión a quienes podían hacerla realidad. Pero mientras marcaba los primeros números de un contacto clave, el retumbar de una inquietante pregunta asomó en su mente. ¿Estaría lista para manejar el rechazo, una de las caras más crueles del mundo empresarial? Aquella pregunta, como un eco en sus pensamientos, sugería que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ahora, el desafío más grande no sería solo conseguir el dinero, sino cómo navegar la vulnerabilidad y el riesgo emocional que conllevaba su transformación. ¿Podría levantarse ante la adversidad si, de nuevo, las puertas quedaban cerradas? La respuesta a esa incertidumbre formará parte de su viaje, un viaje que daba sus primeros pasos, pero cuyo equilibrio pendía entre la esperanza y la realidad. Valeria se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro y resaltando la determinación en sus ojos. Cada pulsación del teclado era un latido más de su ambición, un golpe de fuerza que la empujaba hacia adelante. Sabía que el primer paso para conseguir financiamiento era tener una historia sólida, pero lo que nunca se habría imaginado era el impacto que esta misma narrativa podría tener en su propio crecimiento personal. Mientras investigaba, sus pensamientos revoloteaban como mariposas. Se dio cuenta de que cada rechazo que enfrentara no solo sería un obstáculo, sino también una lección valiosa. Era el momento de cambiar su perspectiva, el rechazo no debía anular su esfuerzo, sino que podía ser una fuente de retroalimentación. ¿Qué podía aprender de cada respuesta negativa? ¿Cómo podía utilizar esas críticas para mejorar su propuesta y fortalecer su carácter? Con cada argumento que diseñaba para su presentación, Valeria reflexionaba sobre su propio camino, repleto de tropiezos y resurgimientos. Recordó los días en que no sabía si podía alimentar a su hija. Las manos sudorosas, la voz entrecortada al hablar sobre sus sueños, esas experiencias la moldearon. Era tiempo de dejar atrás la imagen de la joven insegura que una vez había sido. Comprendía que el miedo no la definiría, sino que fue solo una fase de su historia. Se propuso establecer una rutina diaria de trabajo para evitar la parálisis del miedo. Cada mañana, se despertaba antes que el amanecer y revisaba su libreta, llenándola de ideas y pensamientos. Al principio, era un ejercicio mecánico, pero pronto se transformó en un diálogo interno profundo. Se cuestionó cómo podría mejorar no solo su presentación, sino también su autoconocimiento. Se dio cuenta de que la autenticidad que buscaba proyectar debía primero florecer en su interior. Un día, mientras revisaba algunos videos sobre emprendimiento, se encontró con testimonios de diversas mujeres. Había algo liberador en escuchar sus historias, sus fracasos y triunfos. Sentía que estaba tejiendo una red invisible con cada relato, un recordatorio de que no estaba sola. El proceso no se trataba solo de ella, sino también de encontrar un propósito que resonara con otras mujeres que deseaban salir adelante. Se prometió a sí misma que su historia trascendería más allá de su éxito personal, quería inspirar a otras. Pero cada vez que sentía que su seguridad aumentaba, una sombra de duda caía sobre ella. Estaba consciente de que el camino sería largo y lleno de tropiezos. Perderse en la autocrítica era un viejo hábito que luchaba por dejar atrás. Esa voz que decía que nunca sería lo suficientemente buena la acechaba, especialmente ahora cuando la exposición parecía inevitable. ¿Sabía realmente cómo convertir ese temor en energía creativa? Decidió organizar su presentación en 3 partes: su historia, la misión de su empresa y la necesidad de financiación. Era el momento de aferrarse a lo que había aprendido sobre sí misma. La claridad en su propósito se sentía como una brisa cálida que empujaba atrás las inseguridades. Mientras más afinaba su discurso, más clara se volvía su visión. Tenía que creer en lo que ofrecía. Después de todo, había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. El día de la presentación se acercaba rápidamente y la fecha que había marcado en el calendario se convertía en una sombra inminente.
Valeria se miró al espejo y repitió una y otra vez sus puntos clave, pero además, recordó el propósito detrás de cada palabra: empoderar a otras, ser un faro de esperanza. A medida que la noche caía de nuevo, la mezcla de miedo y entusiasmo la envolvió. Pero en lugar de dejarse abrumar, adoptó una mentalidad diferente: cada paso sería una victoria, cada intento un aprendizaje. El nerviosismo se transformó en expectativa. Sin embargo, entonces, mientras revisaba su presentación, notó un email en su bandeja de entrada. Era de un inversor potencial que había estado siguiendo sus progresos. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Sería este el primer paso hacia algo grande o simplemente otro revés? Sin saberlo, la respuesta que estaba a punto de recibir cambiaría su vida por completo. La mañana del encuentro decisivo llegó rodeada de un silencio ensordecedor. Valeria se despertó con el corazón acelerado, sintiendo el peso de la expectativa y la posibilidad. Había preparado todo, repasado su presentación una y otra vez, visualizando las reacciones que esperaría escuchar. Era el momento de dejar atrás las dudas y abrazar la mujer que había estado creciendo dentro de ella. Se miró en el espejo. La mujer que veía no era solo una joven embarazada, era una guerrera dispuesta a enfrentarse al mundo. Durante el trayecto hacia la reunión, sus pensamientos fluían a una velocidad vertiginosa. La incertidumbre la asaltaba, pero esta vez, en lugar de dejar que la paralizara, decidió transformarla en adrenalina. Sabía que cada presentación sería un paso más hacia su propósito. Si esa puerta se abría, podría ayudar a otras mujeres a forjar sus propios caminos, a encontrar la fuerza en su vulnerabilidad. Al llegar, Valeria se encontró en una sala repleta de inversionistas y expertos, cada uno con una mirada crítica que evaluaba su presencia. Lo que antes la hubiera llenado de miedo, ahora la inspiraba. Este era su escenario, el sitio donde empezaría a reclamar su historia. Tomando una respiración profunda, se dirigió al podio, sintiendo cómo los murmullos cesaban con su llegada. Hola a todos, mi nombre es Valeria y estoy aquí para compartir mi visión. La voz resonó, clara y firme, mientras la mirada de Maximiliano, que estaba entre el público, la llenaba de confianza. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a tejer no solo su historia personal, sino también el propósito de su emprendimiento, fortalecido por su deseo de empoderar a otras mujeres. La respuesta del público fue inmediata: no solo estaban escuchando, estaban conectando con su mensaje. La presentación fluyó con naturalidad. Habló de los desafíos, de cómo el embarazo la había llevado a descubrir una fortaleza que nunca supo que poseía. Narró cómo su deseo de ayudar a otras mujeres en situaciones vulnerables la hizo soñar en grande, expresar esa visión en cada palabra. No busco ser solo una madre, sino un modelo a seguir, una voz que inspire a otras a encontrar su camino, concluyó. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. La atmósfera cambió radicalmente. Valeria no solo había presentado un proyecto, había compartido su esencia, su verdad. Las miradas que antes eran críticas ahora estaban cargadas de admiración. Un inversionista se acercó después de la presentación, deseoso de conocer más. Me gustaría hablar contigo sobre cómo colaborar y hacer que esta idea sea una realidad, dijo, sellando con eso una oportunidad que parecían estar esperando. Valeria sintió cómo la validación calaba su ser. No solo había logrado presentar su idea, sino que se había convertido en la arquitecta de su historia. Las palabras que había compartido resonaron más allá del entorno físico y llegaron a establecer un puente hacia su verdadero objetivo: inspirar a otras. Cuando Maximiliano la buscó al final de la reunión, los ojos de él reflejaban un reconocimiento genuino. Con una sonrisa, le dijo: sabía que tenías esto en ti. Este es solo el comienzo. El camino hacia el empoderamiento había empezado a despejarse, y Valeria se sintió ligera. Su experiencia la había transformado, y ahora se veía claramente como una mujer fuerte, capaz de superar cualquier desafío. La incertidumbre aún acechaba, pero esta vez la entendía como parte del viaje, una oportunidad de crecer aún más. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Valeria salió de la sala sintiendo un profundo sentido de realización.
Había conquistado su inseguridad, había reclamado su voz y había dado el primer paso hacia el futuro que anhelaba. Por fin, entendió que cada desafío, cada rechazo, la había preparado para este momento. No sería fácil, y habría obstáculos por enfrentar, pero su determinación era inquebrantable. A partir de ese día, Valeria no solo buscaría el éxito personal, se convertiría en una pionera de una red de mujeres empoderadas, creando un camino donde los sueños pudieran florecer. El eco de su voz empezó a resonar en su mente: no solo estoy creando un futuro para mí, sino una comunidad para todas. Con confianza renovada y un propósito claro, Valeria estaba lista para enfrentar lo que viniera, lista para ser la madre que siempre soñó y la empresaria que el mundo necesitaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.